quizás podrían subir los compañeros de Alicante y en todo caso, como son dos situaciones quizá bastante semejantes, ¿no? Por la acumulación de barrios, la estructura en el tiempo, situaciones parecidas desde lo político, ¿no? Pues yo creo que sería conveniente que subiesen Silvia y Pedro, Silvia Ramírez, que es la jefa del Plan Integral de la Zona Norte, y Pedro Bascuñán, que es el responsable de la Oficina de Coordinación, que hiciesen su intervención y luego, pues, si no, veíamos un poquito la subir, si no, ya tenéis la... Y en todo caso, dado que son dos operaciones muy comunes, igual, si alguien quiere preguntarles algo, y si no, pues... La ciudad de Alicante ocupa una superficie total de alrededor de 200 kilómetros cuadrados, caracterizados principalmente por su naturaleza costera. El término municipal está integrado por 44 barrios distribuidos a lo largo de 25 kilómetros de costa y 5 kilómetros hacia el interior. Aproximadamente a unos 2 kilómetros del centro se ubica la conocida como zona norte de la ciudad. Esta área está formada por 6 barrios con unas características urbanísticas, sociales y económicas similares. Estos barrios surgieron en los 50, configurándose como núcleos aislados al margen del Plan General de Ordenación Urbana y de la dinámica de crecimiento ordenado del resto de la ciudad. Las construcciones se realizaron en muchos casos en suelos no urbanos, con carencias en cuanto a los materiales de construcción y en lo referente a los servicios mínimos. De ahí que sufrieran un proceso de desgaste físico que se tradujo en un deterioro ambiental y social. Además de su origen, la zona norte de Alicante presentaba una serie de particularidades: fuerte índice de desempleo, débil tasa de actividad económica, alto nivel de pobreza, elevado número de inmigrantes y minorías étnicas, bajo nivel educativo, nivel alto de delincuencia, degradación medioambiental. Todos estos aspectos ponían de manifiesto el carácter vulnerable de estos barrios y la necesidad de intervención del Ayuntamiento de Alicante. Se inicia así una fase de estudio global que da como resultado un diagnóstico completo de tipo social, cultural, económico, urbanístico y ambiental de estos barrios. Paralelamente, se mantienen reuniones de trabajo con diferentes entidades ciudadanas, asociaciones de vecinos, culturales, comerciantes y ONGs con el objetivo de recoger sus demandas, opiniones y necesidades. El análisis detecta que estos barrios tienen unos niveles de participación relativamente altos, que los vecinos valoran positivamente las relaciones de proximidad entre ellos y que existe una sensación errónea de la relación entre la inseguridad ciudadana y la inmigración. Por ello, desde el plan se plantea la necesidad de crear vías que acerquen a los diferentes colectivos. A raíz de aquí, se establecen las 6 grandes líneas estratégicas que conforman el Plan Integral Barrios Zona Norte y que abordan de manera global las problemáticas detectadas en los estudios previos. Cada una de estas áreas de trabajo lleva asociados distintos proyectos y actuaciones que comenzaron a ejecutarse en 2008. El alcance temporal del plan tiene el objetivo de hacer que las acciones sean integrales, eficaces y transformadoras. El Plan Integral Barrios Zona Norte cuenta en su primera fase, 2007-2013, con inversiones valoradas en 64 millones de euros, presupuesto al que se añaden otras infraestructuras creadas para la ciudad en general, pero que tienen un impacto importante para estos barrios. Algunos de los proyectos integrados en el plan forman parte de lo que se conoce como Iniciativa Urbana 2007-2013, un eje de desarrollo local programado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, con el objetivo de atender a las necesidades y garantizar la sostenibilidad urbana en la nueva realidad demográfica que viven muchas ciudades. El presupuesto de la Unión Europea procedente de los fondos FEDER para confinanciar parte de los proyectos incluidos en el Plan Integral es de 12 millones de euros.
Uno de los primeros aspectos que se abordan en la puesta en marcha del plan es la creación de barrios físicamente atractivos e integrados en el resto de la ciudad. Para ello se han rehabilitado viviendas, se han adecuado plazas y parques infantiles para convertirlos en espacios de convivencia. Se ha creado un área deportiva de cerca de 8.000 metros cuadrados y se han creado nuevos equipamientos municipales como el Centro Municipal Plaza de Argel, el Centro Socioeducativo Unamuno o el Centro de Empleo y Formación. Además, en breve la zona dispondrá de un observatorio de medio ambiente urbano. Una infraestructura única que dará servicio no solo a los 6 barrios de la zona norte, sino también a todos los vecinos de Alicante. La segunda gran área de trabajo está directamente relacionada con la formación para el empleo y el fomento del espíritu empresarial. Aquí se han creado distintos programas para lograr la integración sociolaboral de distintos sectores, promocionar la iniciativa económica y potenciar la igualdad de oportunidades con proyectos como Plan de Incentivos a la Revitalización Económica y Comercial de la Zona Norte, la creación de una red de telecentros con acceso a Internet en los distintos barrios, distintos programas de formación para el empleo tanto de personas adultas como jóvenes. La seguridad ciudadana es otro de los puntos estratégicos que mayor esfuerzo concentran en el plan integral. De ahí que propongan intervenciones específicas que tienen como fin principal prevenir la delincuencia, potenciar la educación cívica y la convivencia entre los vecinos, así como garantizar la seguridad ciudadana. De forma paralela, se ha trazado un apartado centrado en la inserción socioeducativa, familiar y que además abarca el ámbito de la salud comunitaria. Algunas de las actuaciones incluidas en este campo están relacionadas con la reducción del absentismo escolar, la prevención del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes, la formación de personas adultas, educación familiar, actividades extraescolares y programas dirigidos a la infancia y la juventud. La convivencia, la promoción cultural y la participación ciudadana conforman otro de los ejes fundamentales del Plan Integral Barrios Zona Norte. En este apartado se han creado propuestas como el proyecto bibliotecario, las aulas municipales de cultura, la convocatoria de subvenciones para entidades asociativas, la radio comunitaria de Juan 23, la programación de actividades para jóvenes en el Centro 14 Unamuno y para los mayores en los centros de mayores, interculturalidad a través de los puntos de encuentro y Diversalacant, el programa de vivienda para jóvenes solidarios. El Plan Integral Barrios Zona Norte se encuentra en estos momentos en su primera fase. La previsión de ejecución es de 10 años, aunque los proyectos tienen un carácter flexible para adaptar las actuaciones a las condiciones socioeconómicas de cada momento. Por su carácter complejo, la cantidad de actuaciones y la diversidad de actores participantes, este plan no podría llevarse a cabo de manera eficaz sin una estructura organizativa que garantizase la sostenibilidad del mismo. El Plan Integral Barrios Zona Norte es un modelo de gestión eficaz y transparente por su carácter participativo, así como por su idiosincrasia flexible que permite adaptar los recursos a las necesidades cambiantes. Bueno, habéis visto más o menos de qué proyectos o qué es lo que se anda haciendo dentro del Plan Integral. Pensábamos que era mucho más dinámico y menos aburrido el verlo en un vídeo de 8 minutos que si empezábamos a tratar de contaros todo, aparte porque tampoco teníamos tiempo suficiente. Entonces, nuestra exposición, o mi exposición concretamente, se va a basar en un breve diagnóstico de estos barrios, aunque, como ha comentado Montserrat antes, realmente son clones muchos de estos barrios en prácticamente todas las ciudades. Si en Sevilla tienen las 3.000, nosotros tenemos las 1.000, que es uno de los barrios que conforma el plan de la zona norte.
habéis visto en el vídeo unas imágenes de unas viviendas bastante deterioradas. Esas viviendas correspondían precisamente a este barrio, que sí que es verdad que hace 15, 20 años, unos 15 años 15, más o menos, 15, sí. unos 15 años eran viviendas de promoción pública y se derruyeron para construir de manera pública también, a través de la Generalitat Valenciana, otras viviendas pues, un poquito más decentes. O sea, las viviendas que habéis visto ahí en un par de imágenes concretamente ya no existen, ¿no? La zona norte está a unos 2 kilómetros del centro de la ciudad, abarca unos 2 kilómetros cuadrados y, como he dicho antes, la conforman 6 barrios. Básicamente, Alicante tiene una estructura radial, es decir, las vías... voy a levantar. Lo va a explicar. Desde el centro de la ciudad sigue una estructura radial con vías longitudinales, y básicamente la zona norte tiene 2 vías longitudinales principales, que es esta, que va desde el propio centro, la Rambla, la Plaza de Toros, que es la arteria principal de Alicante, hasta otro, un pueblecito, que es una vía Franqueza, pero bueno, esta es el que conforma, digamos, la zona norte en 2 partes. Y luego tenemos la otra, que es la avenida de San Vicente, que es una vía en la que se concentran muchas más industrias, más fábricas, y los barrios de la zona norte que no forman parte del plan, como son todos estos de aquí, sí que tienen unas características de vulnerabilidad menos acusadas que los que están en la parte, en el sector este. Que realmente esta vía no tiene el desarrollo, históricamente no ha tenido el desarrollo de la otra, en cuanto a industrias, fábricas, comercios y demás. Para que os hagáis una idea. Básicamente la zona norte también tiene una estructura orográfica bastante complicada, es decir, conforme ascendemos hacia el norte hay muchas curvas de nivel, muchos desniveles, con lo que por la época de construcción de estos barrios, que son sobre todo en los años 60, previa a la ley del suelo del 75, porque existía mucha más flexibilidad y por tanto la rentabilidad para las promotoras era mucho mayor, no se trataba el territorio de una manera ordenada, ¿no? Sino que cada promotora tenía su parcela o sus parcelas, construía muchas veces con mayor volumetría de la permitida, incluso de lo planificado, es decir, muchas de estas construcciones no respondían a lo planificado previamente, con el desorden que todo esto conlleva y cuyas consecuencias podemos ver actualmente. Y básicamente, como estamos en una escuela de arquitectura, pues pensaba que era importante que tuvierais esta noción física de lo que es la zona norte. En cuanto a los datos básicos de la población que reside allí, pues tampoco me voy a extender mucho, simplemente que hay más de 35.000 habitantes, que corresponde al 10% de los habitantes de la ciudad. Casi un tercio de ellos son extranjeros, sobre todo procedentes de Latinoamérica y del norte de África. El índice de juventud es mucho mayor significativamente que en el total de la ciudad. La población menor de 15 años es mucho más alta en estos barrios que en el resto de la ciudad. La tasa de dependencia también es algo mayor y es muy significativo como en los últimos años la población entre los 15 y los 34 años ha disminuido sensiblemente. Es decir, la población joven en edad de trabajar, sobre todo debido a la crisis económica que nos está afectando ya desde hace unos años, pues está huyendo de estos barrios. Y luego, en cuanto a la evolución de la población, quiero que veáis en estas gráficas que os pongo, cómo en Alicante, pues desde el año 2000 ha ido aumentando más o menos la población hasta el año 2009, que se ha estabilizado un poquito, pero en lo que es la zona norte, a partir del 2009 ha pegado un bajón tremendo. Esto es debido sobre todo a la población extranjera que acudía masivamente a esta zona por el efecto llamada y desde el año 2009 sobre todo está regresando a sus países, sobre todo los procedentes de Latinoamérica, colombianos y ecuatorianos básicamente. Esta gráfica me parece interesante también porque podéis ver cómo la población nativa, la población española que reside en la zona norte ha ido disminuyendo
pero de una manera brutal desde el año 2000, de una manera continuada. El plan integral de la zona norte, digamos, existe desde el año 2006-2007, en teoría. Las actuaciones empezaron en el 2008, pero vemos como la población española sigue bajando. Se realizó en el año 2007 un estudio, se encuestó a bastantes residentes de todos estos 6 barrios y un dato curioso era que más del 62% de la población encuestada afirmaba que si pudiera económicamente se iría de estos barrios. Es un dato absolutamente alarmante, ¿no? Consideramos nosotros. Bueno, respecto al tema de vivienda, esta zona tiene casi 13.000 viviendas. En 1.300 de ellas viven más de 5 personas, 6 personas, 7 personas, 8 personas, con lo cual hay un nivel de aglomeración bastante importante. La superficie media es mucho más baja que en la media de la ciudad. En Alicante son unos 91 metros cuadrados. La antigüedad, como he comentado ya, es de más de 40 años en la mayor parte de los casos. Y otro dato importante es que un cuarto de las viviendas son estimaciones del Patronato Municipal de la Vivienda, porque los datos reales o los datos efectivos es muy complicado obtenerlos. Como sabemos, en el 2011 se realizó un censo de población, pero todavía no están los datos publicados por parte del Instituto Nacional de Estadística, pero sí que se han realizado estudios que hablan de que un cuarto de esas viviendas están desocupadas, cual es un dato también tremendamente impactante. Más de 8 de cada 10 edificios están en su estado original y no tienen ningún tipo de rehabilitación. Hablamos de edificios de 40 años. Y un quinto de esos edificios no tienen constituidas comunidades de propietarios, con todo lo que eso conlleva de problemas de convivencia, problemas de organización. Y en lo que nos atañe concretamente al equipo que estamos allí trabajando, pues en la dificultad, ¿no? un poco de trabajar con las comunidades vecinales. Voy a pasar muy brevemente con esto, porque ya lo he comentado más o menos, y Montserrat también, y Teresa, pues ha hablado un poco de estos barrios deprimidos, cuáles son las principales problemáticas en cuanto a urbanismo y en cuanto a vivienda. Simplemente de aquí destacar que en algunas zonas de estos 6 barrios existen lo que se llamaba en su momento urbanizaciones abiertas, es decir, eran parcelas privadas en las que se preveía la construcción de 1.000, 1.500 o 500 viviendas en diferentes edificios. Se establecía por parte de la promotora también unos espacios públicos, o sea, privados, pero de uso común de todos los propietarios de estas urbanizaciones, con unos mínimos servicios, piscina, pues todo tipo de servicios, jardines básicos para su uso y disfrute. En muchas ocasiones las promotoras, una vez construidas las viviendas y vendidas, no ejecutaban los servicios básicos, las infraestructuras planeadas, y cogían la pasta y corrían, por decirlo así, de esta manera. Con lo cual la administración se encuentra con un problema de intervención en estos barrios, porque realmente es suelo privado, pero la gente que vive allí, los vecinos, no tienen la capacidad ni organizativa ni económica para mantenerlos y para cuidar estas zonas privadas. Entonces, en muchas ocasiones o se ha cedido ese suelo al ayuntamiento, o incluso la administración ha actuado un poco de puntillas, ¿no? O a escondidas, realizando intervenciones de emergencias en este suelo privado. Pues cuando se ha caído alguna palmera, pues claro, realmente serían los vecinos que tenían que hacerse cargo de estas cosas, pero bueno, se entiende que es una intervención de emergencia y se tiene que actuar, porque más vale la salud pública que otro tipo de cuestiones. Pero destacar sobre todo este tipo de espacios privados que dificultan en gran medida muchas veces la intervención de la administración, y hay que buscar algunas fórmulas mixtas o algunas intervenciones creativas para poder desarrollar la labor de la administración. Y mira, aquí tenéis, por ejemplo, unos edificios de lo que os hablaba, de las 1.000 viviendas, como estaban antes, y hace unos 15 años la Generalitat pues, tiró esas viviendas, esos edificios, y construyó estos otros. Ahora tampoco están tan bien, realmente.
para que veáis un poco en esas fotografías la densidad, ¿no? Las calles estrechas, oscuras, hay muchos callejones sin salida, ¿no? Realmente la ordenación territorial es caótica en gran parte de estos barrios, ¿no? Y no ayuda y tenéis un plano general. Bueno, eso ya he comentado. Y por último comentar también que a pesar de estas características homogéneas, claro, cada barrio tiene su idiosincrasia, también habéis comentado vosotros, ¿no? En Sevilla sucede lo mismo, ¿no? Pues desde un barrio en el que existe una tradición comercial importante y una organización vecinal desde los años 70-80 muy fuerte y muy potente, que concentra, me atrevería a decir, el 60 o el 70% de las asociaciones y entidades de todos los barrios. Otro barrio en el que más de la mitad de la población es inmigrante, sobre todo subsaharianos. Otro barrio que el 95% es de minoría étnica, o sea, población gitana. Otro barrio que ha sido el barrio donde se ha realojado prácticamente a todas las personas que lo necesitaban, se han realojado en un solo barrio. Y sí que existe desde la Administración el compromiso de no realojar más, desde hace ya 10 o 12 años en ese barrio, porque gran parte de los problemas vienen de este tipo de realojos en ese barrio. Y básicamente eso, cada barrio tiene su idiosincrasia con sus características, sus intereses, con lo cual es muy dificultoso también, como comentaba Teresa antes, pues llegar a esa compartición o a esa comunidad de intereses, ya no solo por parte de la administración o de los técnicos, de los políticos y de los vecinos, sino dentro de los mismos vecinos, ¿no? Existen asociaciones vecinales que son puramente territoriales, existen asociaciones del tercer sector, existen asociaciones comerciantes, cada uno con sus propios intereses, bueno, y muchas veces existen conflictos entre ellos mismos. Y creo que me he extendido un poquito más de lo debido, pero os dejo la palabra con Silvia, que va a hablar de los logros y de las dificultades. Es que tenemos cierta angustia con lo del tiempo, los dos, con lo de que tenemos poco tiempo. Bueno, los objetivos del plan voy a pasarlos muy por encima porque habéis visto el vídeo, son de cajón después de el tipo de lo que acabamos de la situación que acabamos de describir. Estos son los objetivos que nos marcamos en su día cuando se hizo el diagnóstico y cuando se hizo el primer plan, que luego ha ido sufriendo variaciones. Me interesa mucho más centrarme aquí. Bueno, a diferencia de la experiencia de Sevilla, el plan de la zona norte nuestro depende de la administración local. Aquí no hay acuerdo entre varias administraciones. Hubo en su día un acuerdo, pero es un acuerdo verbal, de una manifestación de la voluntad por parte de la administración autonómica, o mejor dicho, de diferentes consellerías de la administración autonómica, porque las administraciones parecen una, pero cada una de ellas son varias. Para empezar, nuestro propio ayuntamiento, que son como 13 o 14, que esa es otra historia que ahora explicaré. Entonces, esa voluntad no se ha plasmado absolutamente en nada que suponga poner recursos extraordinarios para el plan de la zona norte. Entonces, una de las cosas que dan sentido a una planificación en un territorio es que se aporte, es decir, es la integralidad de la que hablamos todos, que supone un enfoque diferente a la hora de trabajar, pero es que se aporten recursos extraordinarios por parte de las administraciones. Si no es lo mismo que hacías, corto, pego, lo cierro y lo vendo como un todo. Pero no se trata de eso. Entonces, en todo este tiempo no ha habido nunca un apoyo. Lo único que hemos conseguido con la administración autonómica es que se modificara el trazado del tranvía, el trazado que había inicialmente subía hacia estos barrios y luego, en lo que ha explicado Pedro, cuando llegaba a los barrios justo giraba y los dejaba fuera, y lo único que conseguimos ahí es que llegara a cruzar por ese territorio para llegar hasta la universidad, que nos parecía fundamental. Pero no más, quiero decir, eso no incrementa costes, eso no ha habido esa parte de apoyo. Sí, por parte de la administración estatal, solo en los temas de seguridad, que en eso estamos de acuerdo. Entonces, eso ha supuesto una dificultad, pero por otro lado, organizativamente ha sido menos complejo también en la organización interna que tenemos. Aún así, vuelvo a decir lo de antes, una administración, son muchas administraciones, aunque sea al mismo nivel. En nuestro ayuntamiento la cultura de trabajo
es la de compartimentos estancos. No había una cultura de colaboración entre distintas áreas. La que se daba era más a nivel técnico, pero tiene que ver con la voluntad de cada uno. Y bueno, lo que sí hemos conseguido con el plan, aparte de que nos hemos dotado de una estructura dentro, que es el área de coordinación de proyectos, que es en la que nosotros trabajamos y de la que depende el plan, eso nos ha permitido, si no tener una jerarquía sobre los técnicos de las otras áreas, una jerarquía organizativa no, pero sí una jerarquía respecto a el establecimiento de prioridades y la posibilidad de coordinar actuaciones de unos y de otros dentro del territorio. Y eso nos parece un factor fundamental. Bueno, respecto a cómo se ha manifestado la integralidad esta de la que hablamos todos en la parte de las actuaciones, solo quiero hablaros de la experiencia de rehabilitación. Hasta ahora, en la parte de vivienda, hemos rehabilitado 328 viviendas dentro del barrio de Juan 23, que es un barrio en el que ya se venía trabajando con un plan integral y ahora se ha incorporado al plan de la zona norte. Y la experiencia de rehabilitación ha sido fundamental. Es decir, cuando llegas a rehabilitar, aunque sean elementos comunes, y levantas las alfombras, sale toda la porquería. Entonces, si vas a levantar las alfombras, no puedes ir solo con los arquitectos y no puedes ir solo con los trabajadores de la construcción, porque aparecen casos individuales de síndrome de Down, que nadie, de Diógenes que nadie sabía. Tiene que ir sanidad. Es decir, siempre cuando abres las puertas detectas situaciones que requieren intervención y en las que nadie intervenía. Porque en determinados edificios en estas zonas hay un conflicto a veces importante entre los vecinos que quieren el edificio como lugar de convivencia y los vecinos que quieren el edificio como lugar de venta de sustancias no permitidas, y eso genera un serio conflicto. De ahí lo de las medidas coercitivas que hemos puesto. Bueno, los de uno de los edificios llegaron a encontrarse una barricada en la escalera cada día que iban, porque los que se dedican a vender no querían que pasaran, porque ha habido que hacer un trabajo previo comunitario de constitución de comunidades que no estaban constituidas, y también para conseguir acuerdos, porque necesitas el acuerdo de las comunidades para poder intervenir. Bueno, sin extenderme, lo que quiero decir es que estas intervenciones rehabilitadoras de vivienda, si no se abordan desde distintos ámbitos, como hemos hecho, no es viable ejecutarlas en condiciones y, por supuesto, no es viable mantenerlas. Porque si no arreglas la convivencia de la comunidad, no arregles el edificio, porque es que mañana va a estar exactamente igual. Con lo cual hay que tener un trabajo posterior que mantenga los logros que hayas alcanzado. Bueno, aquí os hemos puesto unas fotos del antes y el después de lo que hasta ahora hemos rehabilitado. Bueno, otro de los aspectos que nos interesaba destacar es la parte de la sostenibilidad. Es decir, ¿por qué decimos que no solo es una característica, sino que ha sido un logro? Porque dentro de estos tiempos terribles que corren a nivel presupuestario, al menos hasta ahora, lo único que hemos conseguido mantener dentro del ayuntamiento en los presupuestos son las partidas destinadas a planes integrales. Esas partidas tienen prioridad. Entonces, aunque ahora mismo, bueno, como hemos dicho en el vídeo, tenemos una iniciativa urbana dentro del plan integral, se acaba a final de 2013, llevamos una buena ejecución, o sea que se nos acaba el dinero seguro al final, y esa es una de las cosas que nos preocupa, pero por lo menos de momento sí tenemos la garantía de que, aunque se hayan rebajado otras partidas presupuestarias, las de planes integrales se están manteniendo. ¿Qué lo hace también sostenible? Que, por lo menos en nuestra intención, otra cosa es hasta qué punto lo sabemos hacer bien, todo aquello que hacemos en el ámbito social, en un sentido amplio, el objetivo que tiene es que los destinatarios, usuarios o beneficiarios, como queráis llamarlo, de esos programas sean capaces después de autogestionar sus propios riesgos. Es decir, hay proyectos que inicialmente pueden ser de acompañamiento social, pero que el objetivo que tienen es dejar de acompañar. Entonces, en ese sentido, se ha hecho un trabajo con los Latin Kings,
que se han convertido en asociación, empiezan a caminar solos, están en el Consejo de la Juventud. Yo os pongo solo algunos ejemplos de cosas. Se ha promovido el asociacionismo juvenil en estos barrios de manera que ellos vayan asumiendo determinadas cosas. Es decir, intentamos caminar en esa línea, es decir, en la línea de dejemos de ser necesarios y que vayan caminando. Y respecto a la parte urbanística, sí que aquí creemos que no lo hemos hecho mal del todo. En lo que ha explicado Pedro, hay toda una franja que es como una circunvalación de la ciudad que dejaba los barrios de la zona norte arriba y que es una vía de tráfico importante que en medio tenía una gran franja de tierra que hacía un efecto de frontera. Porque una franja de tierra enorme sin urbanizar y sin nada, que es territorio de nadie, que es justo la que divide los barrios, pues no era precisamente un espacio de convivencia, era precisamente a partir de aquí nos hubo. Bueno, pues entre parques, partes de pistas deportivas, el observatorio, más parques, más deporte, lo que hemos hecho es todo ese territorio que era tierra de nadie, convertirlo en espacios comunitarios que sirvan además de convivencia norte-sur entre los vecinos de un sitio y de otro porque son de uso común. Y eso sí que ha tenido, creemos, un efecto importante. Se ha ganado terreno para la convivencia ciudadana y se ha ganado terreno que actuaba como división, como espacio de encuentro entre distintas partes de la ciudad. Bueno, aquí tenéis los parques, ahí tenéis algún parque, el tram, pero como habéis visto muchos... Bueno, el plan supone en sí mismo la aplicación de medidas de discriminación positiva. Y esto, que parece una perogrullada, a algunos vecinos de otros barrios de la ciudad les tiene un poco molestos, porque no pueden entender que, en fin, que estemos destinando unos esfuerzos extraordinarios a esta zona y no a otros barrios de la ciudad. ¿Qué es lo que hizo posible que pusiéramos en marcha el plan? Por un lado, lo que hemos dicho, es decir, las características comunes dentro de la heterogeneidad de todo el territorio. Por otro lado, que desde el punto de vista técnico teníamos el aprendizaje y la experiencia del plan integral de Juan 23, que es uno de los barrios que ahora está metido ahí, y por otro lado, porque en ese momento hubo voluntad política. Yo, si ahora mismo lo intentáramos hacer, os digo que no sale. Pero en su momento hubo esa voluntad que es fundamental y necesaria, porque si no, por mucho que técnicamente sepamos mucho, tengo que ir cortando. Muy mal, ¿eh? Bueno, pues nada, ¿qué había? Ah, bueno, espera. Bueno, ahí estaban todos los equipamientos, que tenemos muchos equipamientos, da igual, porque si no... Porque esto me interesa más. Bueno, hemos hablado de participación. Y ya es lo último. La participación... Inicialmente sí que hubo participación vecinal para estructurar los contenidos que tenía que tener el plan, todos los proyectos. Ahora mismo hay 108 entidades muy diferentes que colaboran en el conjunto del plan, y esto que tenéis ahí es la estructura organizativa aprobada por la Junta de Gobierno. Vale, esa estructura organizativa funcionó durante un tiempo, pero no funciona. O sea, ahora mismo no funciona, que es lo mismo que decían los compañeros de Sevilla, no funciona porque depende de la voluntad política. Y la voluntad política es cambiante, porque hay una parte de la estructura, que es la de más arriba, en la que tiene que estar el nivel político, porque en la parte de las comisiones de acción también está el nivel político, y nosotros en algo tan grande no podemos seguir avanzando solos si ellos no están dando respuesta a los vecinos ante determinadas cosas que tienen una respuesta política y no técnica. Otra de las dificultades que ha tenido la estructura participativa ha sido la heterogeneidad de las entidades que forman parte de todo esto, porque están asociaciones de vecinos, porque están entidades del tercer sector, porque están AMPAs. Entonces, cada una de esas entidades tiene unos intereses distintos y un nivel de trabajo diferente y una manera distinta de acercarse a la administración. Y por mucho que se haya participado, seguimos teniendo un serio problema de clientelismo en sus relaciones con la administración, con las asociaciones de vecinos. Así que en esta situación más dificultosa, la única manera que tenemos nosotros
como técnicos de sostener la participación en el plan es en base a lo que hay bajo de todo, que son los grupos de trabajo, en los que hay entidades del tercer sector, hay vecinos y hay técnicos, siempre para algo concreto que sea un núcleo de interés común para el que te tienes que reunir. Algo tan superestructural ahora mismo ya no nos funciona. Y lo voy a dejar porque ahora mismo esto no va, se debe haber acabado. Sí, bueno, entonces, básicamente con estas prisas esto era lo que os queríamos contar. Si ahora nos queréis preguntar alguna cosa más, eso sí, seguimos en ello. Vamos a ver, yo quería... Yo entiendo la frustración de los dos equipos, porque yo creo que cada uno de ellos daría para un cursillo no de un día, sino de varios días, porque implican un montón de dimensiones. Lo que el espíritu de este seminario era hacer ver experiencias exitosas. O sea, que me refiero que nosotros, yo creo que el objetivo era haceros visibles, ¿no?, a las experiencias que venís. Ya en concreto el trabajo, las herramientas que hacéis, pues, digamos que tenéis una experiencia atrás de vosotros que no se puede agotar ni en media, ni en 10, ni en 12 horas, probablemente, ¿no? Si tenía, digamos, cada uno de vosotros tenéis capacidad de desarrollar un cursillo sobre métodos de actuación y resultados, ¿no? No obstante, ya hemos dicho que vamos a pasar la charla de Gerardo, que debería empezar ahora, a mañana, ¿no? Gerardo Ruiz Palomeque. Si los que habéis venido queréis luego preguntarle cosas sobre Zaragoza, pues aprovecháis en el descanso. Lo que sí sería interesante es si alguien queréis hacer alguna pregunta específica sobre los sistemas. Hemos visto las dos operaciones más significativas y más grandes que creemos que existen ahora mismo en España, en dos grandes ciudades que tienen tras de sí mucho tiempo, acumulan varios barrios y además tienen una capacidad de resistencia a las administraciones realmente notable, ¿no?, y significativa, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta concreta. Podríamos coger 2 o 3 preguntas, si queréis hacer alguna. Ramón, ¿alguien más? Lo digo por coger... no hay ninguna más, solo Ramón. Pues no doy más palabras después de Ramón. Bueno, pues nada más. Paso la palabra a Ramón. Gracias. No, simplemente era un ruego. No hemos visto, yo he llegado 10 minutos tarde, pero en la primera exposición no hemos visto un solo plano del barrio. Y en la segunda se ha puesto uno, pero se ha pasado rápidamente. Entonces yo creo que eso nos deja... estamos en una escuela de arquitectura, ¿no? Entonces nos deja un poco frustrados ante cuáles son las realidades espaciales del barrio, cuáles son los objetivos urbanísticos del barrio, cuál es la relación de esos objetivos con otros objetivos, ¿no? Y me gustaría, pues ya no sé si esto lo van a poder hacer ahora, pero quizá para los siguientes ponentes que se considerara un poco esta dimensión espacial y este interés que tenemos. Pero ya sabemos que los problemas sociales son infinitos e importantísimos y que la integralidad es un objetivo irrenunciable, pero tenemos que darle una atención. Yo creo que habría que darle una atención especial a la parte específicamente disciplinar de estas rehabilitaciones. Bueno, pues si alguno queréis coger el testigo. Te ponemos el plano y te lo explicamos si quieres, ¿eh? Bueno, tenéis estas. No. Bueno, si brevemente no. Más yo creo que más sería el contexto en el que habéis hecho. En el que consideráis la respuesta más a Ramón, si consideráis... ¿Por qué no habéis abarcado en estos momentos esta dimensión? Entrar en polémica. A ver, yo digo que cuando, yo con los grupos que trabajo, y trabajamos con muchos grupos, pues está el grupo de la salud, donde va fundamentalmente gente del sector, los de educación de su sector. Yo siempre digo que yo lo único que llevo a esos grupos es precisamente lo que no es de su sector, porque de su sector ya lo controlan. Porque para hablar de lo mismo, yo de verdad me siento incapacitada de transmitir. Sí, es verdad que se podía haber puesto un plano.
yo creo que de verdad que también estos foros con participación tan aturullada, donde tú quieres contar otro concepto, otra forma, pues es complicado entrar en detalle. Si entramos en detalle urbanístico, pues tardamos. Yo creo que además estos barrios de los 60 es que comparten características muy iguales que posiblemente las hayáis estudiado, ¿no? Son barrios hechos con barriadas. Es distinta, Polígono Sur es distinta a la zona norte, porque es un barrio sin historia, se hace en los 60 y se empieza a construir con 6 barriadas, cada una aislada, bloques de pisos, unos en manzanas y otros que dan en torno a una plazoleta. Todos, cada barriada de manera interna, mirándose a sí misma, con el comercio dentro, con calles que son grandes avenidas, de 4 carriles, 2 y 2, que lo que está buscando precisamente es la incomunicación entre barriadas, la posibilidad de que no haya encuentro, sin espacios para el encuentro, sin el concepto de plaza, sin el concepto de centralidad. Eso es lo que existe en estos barrios, pero es que como hay mucho. Yo por eso no he entrado, posiblemente pecando porque quería contar otras cosas. De todos modos, de verdad, yo no sé, yo también de forma provocadora lo digo, yo de esto puedo transmitiros poco, 4 pinceladas. De lo otro es, bueno, el desencuentro que tenemos tan grande los distintos profesionales para mirar con los ojos del otro y de la otra. Y eso es fundamental, y eso hay que empezar a trabajarlo desde el primer momento del encuentro, ¿no? Y a lo mejor si el plano te lo cuenta otro, pues a lo mejor te enteras de otra forma de mirar, porque se supone que ese ya lo tienes tú, que has tenido no sé cuántos años de carrera. Lo lanzo como provocación, disculparme por no haber puesto la información, pero bueno, creo que la podéis obtener rápidamente con Metei, y ahora están las nuevas tecnologías, y en un momento tenéis la otra mirada del barrio que la controláis. Mira, Ramón, el plano físico no lo hemos traído, pero el plano real es, uno de los barrios tiene 72 bloques y sin ningún servicio. Ni correo, ni autobús, ni limpieza. Hoy sí lo tiene ahora. Pero vamos, empezamos así. Tiene 1.500 familias. Y tiene 4 fronteras que separan la Universidad Olavide, la S30 y el centro de la ciudad con 4 fronteras, que es el tren con una muralla. El Parque de Guadaira, que ahora lo hemos abierto para quitar la frontera, carretera de su eminencia, y el muro de Itasa que lo separa de los otros barrios, de Bami, Virgen del Rocío y Cerro del Águila. Y ahí está metido 6 barrios no comunicados y protegidos por vallas y muros que ahora estamos desalambrando. Y entonces ahí metes 50.000 personas y, digamos, con grandes avenidas, 145 hectáreas urbanas y sin equipamiento, y ahora tenemos ya 11 o 12. Y sin ningún equipamiento de ciudad, excepto el café cultural, la factoría cultural de todas las artes y de la escuela de flamenco, porque allí con Triana es la escuela de flamenco, el mundo gitano, 45 familias de tal, para que incluso se nos ha ocurrido que allí van a vivir los flamencos de ahí, 2 de la chatarra, y además, si vienen los japoneses, tendremos mucha más seguridad. Es que, en fin, nos tiraríamos mucho rato porque, tal y como ha explicado Pedro, es muy heterogéneo el territorio. Entonces, para nosotros es una parte más. Es una parte importante, pero también quiero decir una cosa, por lo de que ya sabemos que los problemas sociales son infinitos. No se puede abordar la parte de vivienda ni la parte urbanística si no se tienen en cuenta esos problemas sociales. En ese territorio tenemos edificios enteros de ocupas. En esos edificios enteros de ocupas nos preocupa mucho más la convivencia y la organización social interna para que limpien la escalera, para que no haya conflicto, puesto que nadie los va a tirar. Eso nos preocupa más que la fachada. Yo quería añadir una cosita, Ramón. Si estás interesado en datos más concretos, yo te remito a la página web del Plan de la Zona Norte, en el que sí que se hace una mención un poco explícita de cada uno de los barrios, de su origen, el número de viviendas y demás, ¿no? Para ampliar información. No, y en el blog del grupo de investigación hay una ficha de cada uno de los barrios con ampliación de la información, ¿no? Ahí podéis encontrar aquellos aspectos que os interesen completamente. Bueno, como hayamos quedado, tenemos que ventilar la sala, no sé si vosotros descansar, pero si seguimos así, no es que descansaréis, sino que caer dormidos
por el exceso de probablemente ya de CO2 y de monóxido de carbono, vamos a darnos 20 minutos y en cualquier caso puede que alguno de vosotros, los que tengáis una versión más académica, estéis interesados en consultar, en su caso, comprar la revista académica del departamento, la revista Urban, que allí, si queréis consultarla y ver si os interesa y compraros o inscribiros, ahí la tenéis, ¿no? Bueno, pues vamos a descansar 20 minutos para ventilar